póngale pilas, póngale ganas, estén muy atentos. Y ya les decía yo, para las empresas no sean un problema. Para las empresas donde están realizando su trabajo, sean una solución, sean una respuesta, sean un aporte. Vayan coadyuvando para que les puedan de repente proporcionar la información, brindar de repente la ayuda, conocer de repente más de cerca cómo es que de repente se desempeñan las organizaciones, ¿ok? Entonces, ya con la presentación de estos últimos, de todo el proceso administrativo y la última parte que faltaba de dirección y control eh, de los equipos, vamos a ir trabajando allá y algunos equipos ya les reiteraba y les recalcaba de que considero que algunas organizaciones las cuales ustedes están haciendo su trabajo son muy pequeñas. Al ser muy pequeñas o no ser empresas con de repente una organización estructural formal adecuada, les he pedido que busquen cierta información, ¿no? Espero que ya la hayan podido conseguir. Ya vamos a ir viendo para la siguiente clase y tengamos esta referencia. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Como les decía, quejas, nada. Ok, no hay compañeros que de repente se animen. Nadie Licenciado, buen está día. levantando la mano. Am, Sí, señorita Dafne, creo que estaba sí, solicitando la palabra. Adelante, por sí, favor. licenciado, buen día. Bueno, quería, bueno, tenía una inquietud, ¿no? Eh, el día de la presentación y bueno, eh, después del examen, mi grupo le había presentado nuestro trabajo grupal, ¿no? Y bueno, mi persona no ha podido estar presente porque tenía examen. Entonces, esa era mi inquietud. No sé si en algo me va a perjudicar. No, 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 no hay ningún inconveniente. Sin embargo, por si acaso, ya algunos compañeros me preguntaban, tenían que solo estar atentos a presentar su trabajo. Si es que en algún caso su trabajo no ha sido presentado, obviamente ahí sí ya no tendrían la nota correspondiente a esta presentación, ¿ok? Está Pero bien, no era licenciado, necesario que gracias. estén todos los del equipo, ¿no? No era necesario. ¿Alguna otra aclaración, alguna otra duda? A ver, yo les voy a preguntar ahora, de repente, ¿no? Espero que participen, espero que respondan. ¿Cómo estuvo el examen? ¿Estaba fácil, estaba sencillo, estaba muy, demasiado fácil? Bueno, hay algunos compañeros que ya apagaron sus cámaras, no se puede ver la impresión, pero de todas formas, para los que todavía están con sus cámaras habilitadas, ¿cómo estaba el examen? ¿Estaba fácil, difícil, complicado? ¿Es algo que ni siquiera habían visto en la carrera? Habían dos, en realidad había una pregunta o una respuesta con dos definiciones de repente, ¿no? Sin embargo, ya las vamos a ir ajustando en función a que no haya ningún tipo de problema a fin de generar de repente una respuesta favorable a ustedes. ¿Ok? Respecto al examen, la mayoría de repente tuvo una muy buena respuesta, ¿no? A pesar de que de repente algunos confundieron algunos conceptos y todo lo demás. En la última parte en la que de repente era escrita, sí creo que hay ahí mucha inconsistencia en relación a determinados conceptos que ustedes de repente podrían generar o podrían tener de definición. Entonces, vayan viendo este tipo de aspectos en el sentido de que no sea tan como que una charla o no sea tan distante la definición del concepto, por si acaso, ¿ya? No sea tan distante este aspecto. ¿Alguna otra consulta? Creo que ninguna, entonces, por favor.
Vamos a ir compartiendo para que ustedes tengan la respuesta. A partir de este momento, por favor, apaguen sus cámaras y por favor denme unos minutitos para coordinar las respuestas del examen. Ok, jóvenes señoritas, ¿me logran escuchar, verdad? Sí, ¿Me licenciado, se escucha. confirman si ya... Gracias, ¿me confirman si se está compartiendo también? Se nota, licenciado. Se está compartiendo ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, lo que les mencionaba, lo que les decía, vamos a revisar el examen, ¿no? En las preguntas del examen, si bien habían dos tipos de examen, los mismos eran simplemente en orden distinto o de repente con alguna otra respuesta que sea el mismo contexto a la pregunta, por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando para los de la fila A. Si se complete el concepto o palabra correcta, cada pregunta corresponde a un punto. La función de las tareas básicas de una empresa o dependencia es la razón de ser. ¿En qué negocio estoy? La respuesta es, bueno, ahí ya tienen ustedes, si no me equivoco, de repente, a fin de que ustedes puedan de repente responder con mayor facilidad. Si no me equivoco, en la parte inferior de cada parte de las preguntas pusimos las posibles respuestas, ¿no? Y era simplemente ordenar y colocar. Y aún así, de repente hay algunos compañeros que, por ejemplo, ahorita estoy levantando un examen al azar, ya les decía, ¿no? Hicieron con lápiz, hicieron con minúsculas, ¿no? Pusieron tachaduras, ¿no? Hicieron borrones. Espero que el día de mañana, cuando realicen ustedes un trabajo en alguna organización, no tengan que presentar por presentación
cuaderno, un trabajo, un informe, un documento, bajo estas condiciones, sino más bien en condiciones en las que tengan que presentar algo pulcro, algo adecuado, algo bueno, algo favorable, puesto que también esto dice mucho de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es ahí la misión. Ahí aquí encuentro alguna otra respuesta, alguien le puso visión, pero bueno. La segunda pregunta. Los fines a los que se dirige la empresa, organización, actividad. Objetivos o metas, ¿no? Objetivos o metas son los fines hacia los que se dirige la empresa, organización o actividad, ¿no? Entonces ahí está la respuesta también de forma correcta. Dice, determinan la dirección de la organización al preguntarse qué queremos llegar a ser, ¿no? ¿Dónde queremos estar? De repente avisoramos algo hacia donde queremos encontrarnos. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es la visión. La pregunta número 4, organización, estructura intencional y formal de funciones opuestos, ¿no? Ah, miren. En el tema de organización, más abajo también hay tres preguntas relacionadas a organización, 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 ¿no? Es también el contexto en el que de repente podamos ir dando una definición. Si alguien les pregunta organización desde el punto de vista de cómo podemos identificar o cómo estará de repente el mapa de la organización a través de una estructura, a través de un organigrama, a través de funciones, a través de líneas de mando, a través de puestos, ¿no? Entonces, esa también es la forma de organización. Autoridad de línea, relación en la que el superior supervisa directamente a un subordinado, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una respuesta. A pesar de que de repente las preguntas pueden ser muy relativamente sencillas o fáciles o de repente algo prácticas, en la segunda parte nos dice marque su respuesta con una B si es verdadero o F si es falso. Cada pregunta corresponde a un punto. Administrar requiere la creación y el mantenimiento de un ambiente donde los individuos trabajen, ¿sí o no? ¿Falso o verdadero? Ok, muchas gracias. Hay algunos compañeros que levantan la manito y sería bueno de repente que también hagan su aporte activando sus micrófonos. Pero continuemos. Liderazgo, ¿no? Una parte fundamental de la dirección dentro de las organizaciones. No es el arte de influir en las personas para que cumplan los resultados. ¿Es verdadero o es falso? Ok, nuevamente con las Es manitos y falso, ahí. licenciado. Falso, correcto. Es Muy falso, bien, licenciado. Sarita. Muy bien, muchas gracias. Falso. Entonces nos dice, no es el arte, dice, ¿no? En realidad, el liderazgo sí está relacionado con influir en las personas, guiar a las personas, ¿no? Orientar a las personas. Eficiencia, conceptos muy sencillitos. La pregunta número 3. Eficiencia, ¿es la consecución de metas y objetivos con la menor cantidad de recursos y tiempo? ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿De acuerdo? licenciado. Excelente, muy bien, ¿no? Miren acá, de la plantilla de preguntas que de repente formulamos, está la respuesta correspondiente a verdadero, ¿no? Entonces, si de repente hubiéramos dado un examen virtual, seguramente estas preguntas hubieran estado barajadas de alguna forma u otra forma. Sin embargo, en esta ocasión no fue de repente tan distinto a dar de esa forma. La pregunta número 4. Productividad. ¿Es la medición del desempeño que incluye a la eficiencia y eficacia? ¿Falso o verdadero? Productividad. Falso, por si acaso, ¿no? Miren, es la medición del desempeño, dice. ¿Cómo será la fórmula para poder medir la productividad? A ver, ¿alguien me puede dar la respuesta?
porque hay una fórmula para poder medir la productividad. Ok, hay ¿Y es respuestas. productividad laboral es igual a productos o servicios No, 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 por por favor, los no es recursos correcto. utilizados? No, 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 no es correcto. De todas formas, por si acaso, vayan revisando, vayan viendo, ya les decía yo, ¿no? Busquen la información. Ustedes ya no están en esta asignatura de práctica preprofesional en la que de repente tengan que estar sorteando respuestas para ver cuál de estas es. Deberían estar ya con mucha mayor objetividad y dar respuestas mucho más puntuales, ¿ok? Eficiencia teníamos, ahora tenemos eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Verdadero. Muy sencillo, muy fácil. De repente para algunos algo confuso porque veo que ahí hubo algunos errores. En relación a la primera, a la tercera parte de preguntas, en las que se tiene, relacione esta parte, ¿no? La relacione la columna, la segunda columna, con la letra que corresponde a cada una de las definiciones, ¿no? Eh, la, el inciso A dice, diagrama que muestra la estructura interna de una organización o empresa. ¿Cuál puede ser esa respuesta? Diagrama que muestra la estructura interna de una organización o una empresa. Organigrama. Organigrama. Excelente, muy bien. El organigrama, ¿no? La estructura organizacional de una empresa. Es lo que ustedes tienen que conocer muy bien de las organizaciones donde están. El día de mañana, ojo, si bien ya ustedes hasta esta etapa ya han recopilado información y de verdad, como en alguna ocasión de repente cuando estábamos revisando algunos trabajos de forma virtual, le preguntaba a alguna compañera, ¿y quién es el alcalde o la alcaldesa de ese municipio? Ah, ¿y quién es el gerente? Ah, ¿y quién es pues el director, el presidente o no sé, el jefe? Y no sabían. Entonces, aquí ustedes tienen que tener muy bien todo lo que están aprendiendo, todo lo que están viendo en las organizaciones, ¿ok? El organigrama, un aspecto fundamental. Corresponde a la pregunta número 7, que es el inciso A. A ver, vayamos en este otro orden. Organización, dice. Organización. ¿Cuál sería la respuesta correcta? De acuerdo al inciso, nos dice acá, unidad social coordinada en forma consciente, compuesta de dos o más personas que funcionan para lograr una meta o resultados comunes, ¿no? Esa es una respuesta de organización, ¿no? Esa es una respuesta de organización, por si acaso. Finalmente, acá tenemos de la misma forma organización en el inciso E. Si de repente alguno de ustedes hizo la respuesta correspondiente al inciso J, no tengan ningún inconveniente que esta respuesta también va a valer. Y de la misma forma, de repente, si es que alguno de ustedes puso grupo de personas que trabajan en conjunto para crear valor agregado, también va a tener su respuesta correspondiente. ¿Está bien? Para que no genere ninguna confusión, las dos están correctas. Gerente. ¿A qué nos referimos cuando decimos gerente? ¿Cuál será la respuesta correcta? Individuos que logran metas a través de las personas, ¿no? Individuos que logran metas a través de otras personas, porque ya les decía yo, las organizaciones, las empresas no trabajan solas, trabajan a partir de la dirección de del dueño, del gerente, del responsable, de los accionistas, ¿no? Entonces, seguramente ahí tenemos la respuesta. Planear. ¿Qué nos referimos con planear? La respuesta correcta es al proceso que incluye la definición de metas, establecer estrategias, desarrollar planes para coordinar las actividades, ¿no? El inciso B era la respuesta correcta. Dirigir.
¿no? Dentro del proceso administrativo, dirigir. ¿Qué es dirigir? Es la función por la cual se influye, que incluye motivar a los empleados, orientar y seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver los conflictos, ¿no? Entonces, esa es la definición de dirigir. Organizar. Aquí hay, de nuevo, de repente, entre los términos semejantes, organigrama, organización, organización y organizar. Organizar, de acuerdo a esta definición, nos dice determinar las tareas a realizar, quién las realizará, cómo han de agruparse, quién reporta a quién y dónde se tomarán las decisiones, ¿no? Esa es la definición coherente, definición correcta de la pregunta número 5 en relación al concepto número 5 a organizar, ¿ok? Control o controlar. Nos dice que es monitorear las actividades para garantizar que se lleven a cabo según se planeó y corregir cualquier desviación significativa. Si de repente hay algún compañero que no está trabajando bien, hay algún compañero o persona que de repente no está sincronizando bien las actividades de la organización, seguramente en esta parte se van a ver conflictuados, ¿no? Puesto que en las organizaciones siempre hay una evaluación, siempre hay un control. 7, ya decíamos del organigrama, que es el diagrama que muestra la estructura intencional de la organización o de la empresa. 8, organización. Nuevamente hay organización acá en la que la respuesta correspondiente a esta podría ser grupo de personas que trabajan en conjunto para crear valor agregado o unidad social coordinada en forma consistente, compuesta de 2 o más personas que funcionan para lograr una meta o resultados comunes. ¿Ok? Eficiencia, miren, si bien acá ya hay una pregunta referente a eficiencia, también aquí volvemos a colocar eficiencia, pero ¿qué es eficiencia? Cumplimiento de objetivos en razón de la salida efectiva de los insumos requeridos para el logro de los objetivos. ¿Ok? Y el último, productividad, inciso I. Personas que identifican oportunidades, muestran iniciativa, emprenden acciones y perseveran hasta que ocurre un cambio significativo, ¿no? También a través de una definición de repente contextual, productividad puede ser esta, ¿no? Sin embargo, productividad también tiene una fórmula por si acaso, ¿no? Y es lo que les preguntaba, lo que les mencionaba a partir de la primera parte de la pregunta, ¿no? Otro aspecto fundamental acá en la cuarta parte donde ustedes tienen que completar la respuesta correcta. Aquí sí no habían respuestas. Imagínense que de repente hubiera dejado al azar cada uno de estos conceptos o cada una de estas definiciones. De la misma forma aquí, de repente no les hubiera puesto estas palabras de referencia en la que la mayoría de ustedes tienen una buena respuesta, ¿no? Posiblemente de repente no hubieran alcanzado un muy buen resultado porque muchos, de verdad, en su desesperación por responder, no analizando muy bien de repente el concepto, la definición, eh, hasta incluso escriben un testamento de lo que puede ser la respuesta correspondiente. Y no es ese el concepto específico, ¿ok? Dice, mencionar 3 aptitudes gerenciales para alcanzar los objetivos. Las aptitudes gerenciales para alcanzar los objetivos son de repente de forma puntual las técnicas, ¿no? Todos tienen que conocer de forma técnica lo que ocurre dentro de la organización. Las humanas porque se relacionan con otras personas o con otros individuos. Las conceptuales específicamente para poder de repente tener definiciones, para poder tener respuestas a los problemas que de repente vayan planteando. Y aquí una preguntita tan sencilla, ¿no? Tan sencilla que
defina qué es administración, no el proceso administrativo. ¿Qué es administración? Por ejemplo, hay muchas respuestas, hay diversas respuestas. De repente incluso hasta vi en alguna ocasión, no sé, como si hubieran escrito un párrafo en la parte de atrás. Sin embargo, no, administración, para que de repente ustedes puedan tener como referencia, y estábamos viendo el libro de Kuntz. Administrar, dice acá, es planificar, organizar, dirigir y controlar una organización. Ese es el proceso administrativo, por si acaso. ¿Qué es administración? Administración es el proceso para diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en equipo se alcance los resultados, o se alcance los objetivos, o se alcance las metas, ¿no? Entonces, si es que de repente está bajo ese contexto también su respuesta, seguramente van a tener una puntuación correspondiente, ¿ok? El examen de la fila número B es simplemente otras letras, son las mismas preguntas, de la misma forma la segunda parte son las mismas respuestas que tenían, lo del falso y verdadero fue lo mismo, y la última parte en la que todos tienen lo mismo es idéntico por si acaso. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Voy a dejar de compartir. Disculpe, licenciado, ¿y las notas ya personales lo va a subir a la plataforma o nos la va a mostrar en el siguiente examen presencial? Ok, de todas formas yo ya voy a tener las notas correspondientes a los resultados. De repente su nombre, el primer parcial, ¿cuánto de nota tiene? Si de repente alguno de ustedes no está satisfecho con la nota que de repente ha alcanzado, ha obtenido, para en el siguiente examen, voy a llevar estas pruebas que ustedes han dado para que puedan revisar o verificar su respuesta correspondiente. ¿Está bien? Ok, creo que está más claro, ¿verdad, compañera? Sí, licenciado, gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Creo que ninguna. Ok. Entonces, por favor, permítanme darles las instrucciones para las siguientes actividades en sus trabajos. A partir de la siguiente clase, lo que vamos a ir haciendo ahora es, ya han recopilado información, ya tienen información sobre el proceso administrativo de las organizaciones. Lo que ahora tienen que hacer con esta información es analizarla, es estudiarla, es indagarla, es de repente lo que les decía, ¿no? No sean un problema para las organizaciones, sino más bien sean una solución, sean una respuesta. Adicionalmente que de repente, si es que alguno de ustedes, ya para poder interiorizarse, de verdad, en muchas ocasiones, si no hay esta interacción en la que ustedes puedan tener un contacto con las organizaciones, difícilmente hasta se van a hacer conocer, difícilmente hasta van a poder ver la posibilidad de poder ir y trabajar en la organización. Y el enfoque de buscar una organización es precisamente esta, ¿no? Bajo un de repente concepto, bajo una situación, un ejemplo práctico mío, por ejemplo. Recuerdo yo muy bien cuando estaba estudiando, al igual que ustedes, ya dentro mi idea, dentro de mi cabecita decía, quisiera ir y trabajar o quisiera estar trabajando en una entidad financiera. No, en su momento como estudiante de repente no piensa de esa forma, ¿no? Pero decía, dentro de mí decía, ¿cómo será trabajar en un banco? Decía, ¿qué harán los banqueros? Como se trabaja en un banco, no sé, deben tener muchos recursos, deben tener mucha plata. Adicionalmente veía algunos compañeros de mi época de repente que ya estaban desempeñando algunos trabajos, de repente sin concluir la carrera y trabajaban en alguna entidad financiera. Venían muy bien presentables, con trajes, ¿no? Muy bien, demasiado formales de repente. Y dentro de mi idea, de repente dentro de mi cabecita decía, pucha, que quisiera trabajar en un banco. Y ese quisiera, de repente ya me daba una idea
dónde podría yo involucrarme, dónde podría ir y trabajar, dónde podría ir y hacer una pasantía o hacer algo referente a una organización, ¿no? Y de repente me interioricé mucho en su momento por el Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? Estudié todo referente al banco y en una oportunidad en la que habían de repente solicitudes de personal, yo ya tenía cierta información básica y con eso fui y de repente di un examen. No, no me fue muy bien. Sin embargo, tuve otro proceso en otra inducción, en un curso de formación para poder entrar y trabajar en otra entidad financiera que en su momento de repente también fue parte de, o creo que el Banco Mercantil Santa Cruz se lo compró ahora. Trabajé en Banco Los Andes Procredit, ¿no? Pero ahí nos daban un curso de formación de aproximadamente 2 meses. En este curso de formación de 2 meses, los mejores que de repente tenían las cualidades, las capacidades, las virtudes incluso para poder trabajar en la entidad, se quedaban, ¿no? Después de una selección de un curso de repente de unos 50, 60 currículums o participantes. Entonces vean esa posibilidad de que el día de mañana tengan esta facilidad de dónde quieren trabajar. Ahora, otro aspecto fundamental de las organizaciones que ustedes han elegido, si en algún caso ya no están pudiendo conseguir la información, si en algún caso alguno de ustedes me dice, mire, hemos cambiado la empresa porque hemos tenido problemas, todo lo correspondiente a su presentación de su trabajo final se va a ir al tacho, porque ya no sirve cambiar de organización, ¿ok? Ya no sirve cambiar de organización. Han trabajado referente a esta organización, a esta empresa, y si no tiene esta empresa información sustancial, importante, es ahí donde también pueden intervenir ustedes y poder hacer en esta segunda parte un análisis, un diagnóstico, a ver, un checklist de la organización no tiene POA. Ok, no tiene POA, no sabe cómo funciona. Otro aspecto fundamental, es una empresa privada y no necesita POA, sino necesita un APO, una administración por objetivos. No tiene objetivos, ¿no? No tiene una planificación estratégica, no tiene un plan estratégico institucional, si es privada, si es pública. Entonces ahí ir seleccionando. Está desactualizado, ¿no? Ir de repente analizando la información que hasta este momento ustedes han obtenido. No tiene manuales. A ver, van y contratan a las personas, pero el primer día de los empleados, y es lo que pasa de repente en muchas organizaciones, lo contratan al empleado y no sabe el empleado qué va a hacer. Nadie le da una inducción, nadie le da de repente su manual de funciones o las tareas o actividades que tiene que realizar. A partir de estas, estas orientaciones, ustedes lo que tienen que hacer ahora con esta información es hacer un análisis de un diagnóstico de las organizaciones. Para este análisis o este diagnóstico de las organizaciones hay diferentes herramientas, hay diferentes, de repente, instrumentos para poder hacer estos análisis, estos diagnósticos. A ver, como un ejemplo, algo análogo les voy a dar. Cuando uno va al médico y de repente se encuentra algo mal, ¿no? Tiene alguna dolencia, no sé, me duele la espalda, me duele la cabeza, no sé, podríamos tener una serie de complicaciones o serie de problemas de repente corporales. Vamos, ¿y a quién vamos a visitar? Al médico, ¿no? De la misma forma ustedes tienen que comportarse ahora como médicos, ¿no? Para poder identificar qué problemas puede tener la organización. ¿Y qué hacen los médicos para determinar de repente qué problemas pueda tener una persona? De forma análoga estamos mencionando. A ver, alguna respuesta, alguna participación para que vaya tomando nuestros compañeros que nos colaboran en la materia, por favor, si tuviéramos la referencia de, estemos sacando por favor la asistencia y los compañeros que van participando también. De la misma forma yo tomo la participación, pero por favor para poder tener un muy buen cruce de información de las fechas, ¿ok? A ver, ¿qué hace un médico cuando alguien se encuentra mal? Licenciado, ¿diagnosticar el problema? Muy bien, señorita Blanco, así muy de repente algo
sencillo, pero adecuado. Diagnosticar el problema. Blanco Adubiri, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra respuesta más? Licenciado, Daza, perdón, adelante, por favor, señorita. perdón. Daza. También hace análisis para detectar cuál es el problema en específico. Ah, muy bien, señorita Yasmín Salazar Yasmín, pero a ver, Licenciado, También pregunta palabra de primero. forma muy ordenada. Sí, licenciado, de igual manera, el análisis para entrar primero a lo que ve para después entrar más a fondo, ¿no? A lo específico, de lo general a lo específico. Ok, un segundito, por favor, hasta ahí, Carlos. Voy a ir registrando la participación de quienes están eh, participando, ¿ok? Salazar. Sí. Ok, Daza Fuentes Carlos. Muy bien. Por favor, Daza Fuentes Carlos, Vilma, Guacara, Kisbert, Rodríguez, Marqués, Alison, Helen Mujica, Mendoza Poma Dafne, Pilar Acuña, Guara Valverde, Natalie Arratia, Huanca, Chambi Héctor, Vera Laime Karen y Karen Alberto Patti. Hasta ahí, por favor, mientras. Ibarinia Cuaquira, por favor. Hasta ahí con las participaciones. En ese orden. Ya, licenciado, buenos días. Primeramente realiza preguntas, ¿no? Al cliente o al enfermo, al que va, digamos, va a hacer preguntas y de acuerdo a las preguntas va a ir más o menos, el doctor va a estar colocando hipótesis o un diagnóstico, va a estar realizando un diagnóstico superficial y luego puede ser que pueda hacer un análisis de sangre para realmente verificar si su diagnóstico o superficial está bien. Excelente, muy bien, señorita. De forma análoga, en muchas ocasiones, cuando hablamos de repente de las personas o en el sistema de salud, son pacientes, ¿no? Pero nosotros consideramos también como si fueran clientes. Adelante, por favor, nuestro compañero. O nuestra compañera Kisber Rodríguez. Sí, licenciado. Primeramente igual, ¿no? Lo que hace un doctor es preguntar todo lo que ha hecho en la semana, ¿no? Si ha comido bien, qué partes le duele y todo eso. Y después de la pregunta, hace un análisis y de ahí ya le da, digamos, sus conclusiones, qué es lo que debe tomar para que se sienta mejor. ¿Qué funciona? Hola, hola, ¿me logran escuchar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Marvel, de todas formas he registrado su participación debido a que mi conexión creo que no está nada adecuada. Por favor, continuemos con Quispe.
Bueno, licenciado, lo que yo pienso es que primero vamos a diagnosticar, bueno, se hace un diagnóstico y vamos a proceder a hacer una evaluación del estado del cliente o, bueno, del paciente. Excelente, muy bien, muchas gracias, señorita Allison. Adelante, por favor, con nuestro siguiente compañero. Ya, licenciado, bueno, pienso que, bueno, con la experiencia también que he tenido, eh, el doctor, ¿no? La doctora te realiza ciertas preguntas, ¿no? Indaga sobre lo que te ha pasado incluso hace un mes, hace meses o hace pocos días. Luego, incluso te revisa, ¿no? Corporalmente cómo estás, en qué situación, más o menos, o qué reacciones has tenido frente a ese problema. Después te dan, ¿no? Bueno, después te hace una evaluación, no, un diagnóstico y, y bueno, prosiguen, ¿no? Para calmarte, ¿no? Por el momento, o te da unas pastillas o te inyecta. Bueno, eso sería, licenciado. Excelente, muy bien, muchas gracias, señorita Dafne. Por favor, quiero hacer la aclaración de Quispe Marqués Alison Beatriz. Está inscrita en la materia, no tengo su nombre registrado en la lista oficial de la plataforma, por si acaso. Verifique por si acaso esta información. Ah, sí, licenciado, estoy Entonces, inscrita, solamente que en retiro y adición me cambiaron tarde, entonces por esa razón, igual en sistemas, me tuvieron que cambiar a su paralelo en el campus virtual. Pero está bien, lo voy a verificar, licenciado. ok, ok, gracias, gracias, señorita. Muy gentil a nuestra compañera Poma, Mendoza Poma Dafne. Continuemos, por favor, con nuestra siguiente compañera. Helen Mujica, si no me equivoco. Sí, perdón, licenciado. Bueno, primero, como dijeron, se pregunta, bueno, el doctor pregunta para comenzar con eso, para saber en qué le va a revisar. Primero pregunta cuáles son tus dolencias, cuál es el problema y empieza ya la inspección, como dijeron, del cuerpo, porque ahí se va a presentar. O bueno, si es más, el problema es más fuerte, entonces ya realizan un poco de diagnósticos más o estudios más especializados, dependiendo del problema también el que sufre el paciente. Y luego ya se le da la solución a su problema, de acuerdo a todo lo que había diagnosticado. Excelente, señorita Helen Camila Sí, Mujica Quispe, ¿verdad? sí, exacto. Sí, específicamente se hacen más estudios, seguramente. Adelante, por favor, con nuestra compañera. A los que ya han participado, por favor, pueden bajar su manito. Si no me equivoco, Pilar. Sí, licenciado. Adelante. Bueno, el proceso comienza con la recopilación de datos generales y después sigue con la revisión del dolor en el área que el paciente indica, ¿verdad? Después se hacen el diagnóstico de posibles enfermedades, lo que lleva al que manden a hacer pruebas de laboratorio y ya después de eso, analizando los datos, se lleva a un resultado que puede ser el diagnóstico final y después se le da la información a la enfermera y ya. Ella es la que realiza la entrega de los medicamentos y demás. Ah, ok, muy bien, señorita Pilar. Acuña Flores Pilar Irene. Sí, sí, Adelante, por favor, nuestra compañera. Guara, si no me equivoco.
Gracias, licenciado. Es Velarde, por favor. Bueno, con la experiencia que tuve en primera instancia, como decía, sí nos preguntan nuestros datos, pero antes del diagnóstico siempre nos hacen como una revisión. No, en primera instancia nos dicen qué necesitas, qué te duele o por qué has venido. Ya después nos dicen, bueno, vamos a realizarte una exploración física o te revisamos. Lo posterior a eso nos mandan a realizar estudios porque no nos pueden decir, sabes que tienes esto, no, ellos no lo pueden ver. Entonces nos mandan a hacer estudios físicos o incluso de laboratorio. Lo posterior a los estudios vuelves y te dice, eh, recién ahí te dan un diagnóstico de lo cual tú puedes llegar a tener. Lo posterior también va mucho dependiendo a lo que estés yendo. Ese sería el licenciado. Excelente, señorita Guara. Guara Belén Velarde Quispe. Sí, Velarde, no Valverde. Ok, lo siento. Adelante, por favor, con nuestra compañera. Buenos días, licenciado. Bueno, como mencionaban mis compañeros, es básicamente de lo general a lo específico. Primeramente te da pues las dolencias generales y demás, y a veces receta medicamentos genéricos que bueno, pueden calmar un poco el dolor, pero por lo general después de eso piden exámenes médicos. Continúa eso ya le dan un diagnóstico y una receta o tratamiento general específico para su dolencia, y después es importante el seguimiento de lo que esté el tratamiento que esté llevando hasta terminar este tratamiento, y después una evaluación de cómo es que ha ido y si es que ha funcionado el tratamiento o no, para ver si puede iniciar con otro tratamiento o terminarlo ahí. Excelente, señorita Arratia Mendizábal Natalie Saraí. Sí. Adelante, por favor, con nuestra compañera. Buenos días, licenciado. Entonces, primeramente el médico hace un diagnóstico, ¿no? Para identificar el posible problema o la posible dificultad que está pasando tal vez el paciente. Para eso le realiza unas preguntas y con la preparación y el estudio que él tiene, y él hace ya una suposición de qué problema él puede tener y le hace la revisión correspondiente para así ya medicarle, darle medicamentos que posiblemente puede ser el problema, para ver si hace efecto los medicamentos o realmente necesita otro análisis y mandarle a un análisis más interno para identificar su posible dificultad que tiene el paciente. Excelente, señorita Karen, muy gentil. Vera Laime Karen Anaí. Sí, licenciado. Adelante, por favor, con nuestra compañera. Puedo observar es que primero realizan siempre el pulso y la temperatura, esto ya por debida de seguridad si tiene COVID. Y luego el médico te pregunta si por qué has venido a la consulta, qué síntomas tenías, desde qué día has tenido esos síntomas. Luego, en base a eso, te realiza un análisis, un diagnóstico, si tuviste problemas, si tenías molestias en la garganta, te verifica, y también los pulmones. Y si es un problema más grave, entonces solicita a laboratorio de radiografía para que puedas realizar el análisis. Y si no, entonces te da una receta médica de qué medicamentos necesitas. Muy bien, señorita Karen, muy gentil. Adelante, por favor, con nuestra compañera. Creo que ya era nuestra última compañera, pero hay más compañeros levantando la mano pidiendo la participación. ¿Está nuestra compañera Varinia? Sí, licenciado, buenos días. Perdón, creo que no veía el orden. Bueno, por ejemplo, lo que dijeron todos mis compañeros es de la revisión de signos vitales al principio, y eso es algo que llama la atención porque así vayas días seguidos, esta revisión es continua todo el tiempo, y
tiene que estar estable. Después pasamos como a un control de estabilidad física donde te hacen el peso y después hablan de la congruencia de lo que se ha mencionado, lo que uno siente, con estudios solicitados, por ejemplo. Y digamos, si no tiene una congruencia, entonces puede deberse a atrofección. Y posteriormente creo que se podría decir que va lo del diagnóstico y ya con este diagnóstico que es crucial, igual se hace un tratamiento si esto lo necesita o si es que se puede llevar a cabo. Eso, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Varinia. A ver, hay compañeros que están, que todavía están levantando la mano para poder participar. Sin embargo, vamos a hacer una pausa hasta aquí y dar algunas referencias o algunas pautas. Lo primero que de repente nosotros hemos hecho, ya de forma análoga al trabajo, cuando uno va a una cita médica, lo primero que de repente hace es sacar una ficha, pedir una atención, llegar a una urgencia, ¿no? Y al llegar a una urgencia, pedir una cita o algo, ¿qué es lo que hace el hospital, la clínica, el centro de atención? Busca los antecedentes, busca de repente ¿cómo se llama? El historial clínico del paciente. Si no tiene, le abre uno inmediatamente, ¿no? Primero. Luego le da una fecha, una hora, un tiempo en el que tiene que pasar a una entrevista. En esta entrevista, el médico y el paciente, o en este caso, ustedes que están haciendo el trabajo en las organizaciones más, no le vamos a decir cliente, sino más bien la organización en la que se está interviniendo, se tienen de repente interacciones, ¿no? En identificar cómo está la organización, qué documentos tiene, qué falencias, qué dolencias, en qué les pueden colaborar, qué puede pasar y todo lo demás, ¿no? Finalmente, bueno, no finalmente, ¿no? Lo que decían y cada uno de ustedes mencionaba también es que si de repente hasta ahí no tenemos luces, ¿qué es lo que hacemos? De repente damos mayores referencias en función eh, a lo que decían también algunos compañeros, ¿no? Antes de esta cita, nos toman el peso, de repente nos toman los signos vitales y una serie de aspectos que pueden estar en relación al paciente, al cliente, a la organización, a la empresa. Y en función a eso ya de repente va el médico, en función a las respuestas, en función de repente ya pequeñas informaciones que tiene referente al paciente, preguntándole incluso las dolencias que tiene, va a determinar de repente ciertos estudios, ciertos análisis, otro tipo de diagnósticos, otro tipo de información. De repente lo enviará a un laboratorio, lo enviará de repente a una tomografía, a una radiografía, no sé, es por eso que les decía, hay una serie de herramientas las cuales nosotros utilizamos para poder de repente determinar la situación o el análisis crítico de las organizaciones también, ¿no? Posterior a esos análisis, seguramente nuevamente vuelve el paciente, vuelve el cliente, vuelve la persona que de repente tiene esta falencia o esta dificultad en su salud para preguntarle al médico ya sobre el diagnóstico de su problema. Oye, el doctor le dirá, sabe que ha tenido una caída leve, no está teniendo buenos resultados, no está alcanzando sus objetivos. Finalmente hay un problema en los empleados en los que no les atienden bien a los clientes. Y ahí ustedes ya van a tener de repente algunas luces, más referencias y ustedes ahí tienen que hacer ahora una propuesta o una receta. Esa es la última parte del trabajo, ¿no? Después del diagnóstico, dar de repente una solución, dar de repente una respuesta en función a una receta de la que la empresa podría de repente optar para poder considerar mejores resultados. Así que vayan analizando dentro de las organizaciones
qué debilidades, qué problemas, qué oportunidades. Una empresa no simplemente de repente tiene problemas, también tienen oportunidades. Les pueden decir, ¿sabe qué? Ustedes han tenido muchos ingresos, han alcanzado muy buenos rendimientos, pero no saben dónde están invirtiendo bien y siguen de repente están inflando sus ahorros en cajas, en bancos. Finalmente están dando muchas utilidades a los socios y los socios cada vez se vuelven más millonarios, pero no están viendo una visión futura de la empresa o de la organización en la que posiblemente podamos expandir el negocio y podamos invertir en otro tipo de actividades. Diferente concepto, diferente situación, posibles oportunidades. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir analizando, viendo para las siguientes clases, ¿ok? Entonces, en esta segunda etapa es el diagnóstico. Para la tercera y última etapa son los resultados. De repente es el medicamento, es la receta, es el tratamiento que se le va a dar a la organización como una sugerencia de ustedes a ellos. ¿Ok? Entonces espero que con esta orientación ya esté mucho más claro, espero que vayan trabajando de forma mucho más coordinada y no hayan este tipo de inconvenientes o este tipo de dificultades las cuales pasaron, a pesar de estar el día lunes ahí fuera, les he pedido en varias ocasiones, cuando ustedes estaban dando clases, ¿no? De forma, organícense el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, para que así podamos ir trabajando. Ustedes han visto el tiempo, es el apremiante y es el que no nos permite de repente alcanzar o lograr muy buen resultado. Mientras menos seamos, más posibilidades de poder abarcar a todos, cada uno de ustedes va a ser. Pero mientras seamos muchos o bastantes, vamos a tener que presionarlos nomás de esa forma para poder de repente ver algunas otras opciones. Sin embargo, para que los compañeros no se sientan de repente mal, incómodos o de repente piensen que ya han perdido la materia, siempre hay otro tipo de actividades, siempre hay otro tipo de proactividades que en determinado momento también se pueden analizar, corresponder por parte de la materia e involucrarse en lo que pueda estar ocurriendo en la carrera, ¿no? Involúcrense en todas las actividades de la carrera. Yo voy a ir teniendo los nombres, voy a ir teniendo de repente las referencias, los datos, voy a ir pidiendo y de repente si es que hay en alguna actividad o posibilidad presencial en la universidad, en la carrera de manera particular, recuerden siempre también mandarme o darme su nombre y acercarse, ¿no? Saludar, acercarse y tener la referencia particular del nombre y decir, no, o mencionar, licenciado, estoy coordinando esta actividad con la carrera, estamos realizando esto, aquello, que también es parte del desempeño o de la formación a través de la práctica. ¿Ok? Y la práctica no simplemente es de repente hacer un trabajo específico, sino involucrarse en las organizaciones como parte proactiva. ¿Ok? Entonces vean todas estas opciones y posibilidades. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Ok, creo que ninguna, entonces vamos a disponer a partir de este momento de su tiempo para que ustedes puedan coordinar mejor las actividades para realizar con las empresas, con las organizaciones. Tenemos aproximadamente unos 10 a 15 minutitos más en la clase, pero ustedes pueden disponerla de forma efectiva, ¿no? De forma productiva. Nos vemos la siguiente clase. Tengan todos ustedes un excelente resto de jornada y muy buen día. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy gentiles a todos. Nos vemos la próxima clase. Muy buen día.